Efesios 5 del 15 al 18. Y leemos en el nombre de Jesús. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Levante su mano ahí. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más aquí estamos como todos los días, Señor, reconociendo que tú estás aquí. Que tú nos mandas como Padre, que tanto nos amas, que todos tus hijos estemos juntos, congregados, para estimularnos y aprender a amarnos unos a otros y poder escuchar tu palabra y que tú nos puedas hacer ver cómo estamos delante de ti, Señor. Pero sabemos también que somos seres humanos que siempre te fallamos. No somos dignos de estar aquí, Señor, porque siempre pecamos, con palabras, con pensamientos, con acciones. Por eso te pedimos perdón de todo corazón. Nos arrepentimos y nos apartamos en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos laves con tu sangre y que tu presencia y tu palabra pueda limpiar y purificar y glorificar y santificar nuestras vidas, porque creemos que tú tienes el control de todo lo que estamos pasando en este mundo humano y creemos que tú lo estás llevando a una perfección espiritual para vivir a la medida y la estatura de tu Hijo Jesucristo, Señor. Por eso declaramos por fe que esta palabra que convierte al alma no regresará vacía, sino que dará el fruto por el cual tú le enviaste a cada uno de nosotros. Y lo declaramos por fe. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Pueden tomar asiento de gloria a Dios. Alabado sea el Señor para siempre. El título es Siendo llenos del Espíritu Santo. Alabado sea Dios para siempre. Mire qué importante. Pablo a los Efesios y hablando a todos los cristianos que han creído en el Señor Jesús, que dice que para que uno pueda tener el dominio y el control de la vida espiritual del cristiano, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Porque dice que el necio no va a andar como sabio, y un sabio es aquel que esté lleno del Espíritu Santo. Entonces el necio pierde su tiempo buscando lo terrenal, buscando los afanes, buscando todo lo que este mundo ofrece. Por eso que más aprovecha el tiempo en ganar dinero y las cosas materiales que ganar tiempo en conocer a Dios y llenarse del conocimiento de Dios para que pueda saber cómo andar en este mundo humano como un sabio. Porque para yo andar como sabio tengo que tener la sabiduría de Dios. En otras palabras, tengo que tener el Espíritu Santo y el conocimiento para yo andar como sabio. Lo contrario es que ande como necio la persona perdiendo el tiempo. Bueno, para él es ganando el tiempo, ¿no? Aprovechando para ganar dinero y tener las cosas materiales, pero no va a poder ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque anda como necio, buscando los afanes, las cosas terrenales, y nunca va a conocer cuál es la voluntad de Dios. Porque dice que cuando nosotros andamos como sabios, sabemos cuál es la voluntad de Dios. Por eso es que empezamos a ¿qué? A andar llenos del Espíritu y andar conforme a la sabiduría y a la voluntad de Dios. Pero ¿por qué compara con un borracho, un bebedor de vino? Dice que no debemos ¿qué? Embriagarnos con vino. Si la vez pasada les expliqué, hermanos, más o menos cómo es cuando uno está borracho, le lleva a nublar los 5 sentidos. Pero ahora les voy a enseñar otra cosita. Una persona para estar borracho, porque dice, no os embriaguéis. Para que una persona esté embriagada o alcohólica o borracha, primero empieza con una copa. No se emborracha de frente. Primero empieza con una copita, todavía los 5 sentidos también. Y luego vienen 2 copas, luego 3 copas, luego 4 copas, luego una caja, luego 2 cajas. Y cuando se da cuenta ya como que los ojos le están fallando. Como que ya ve doble. Como que ya no puede hablar, como que ya, ¿no? Como que lo están adormeciendo. No es al instante, poco a poco va tomando el control de sus sentidos, de su voluntad. ¿Hasta qué? Hasta que lo llega a controlar. Lo llega a nublar de tal manera su piensa, llámele su manera de cómo poder vivir y hablar y ver y manifestar toda la voluntad buena que tiene el ser humano para poder demostrar que es una persona tranquila, que lo lleva a hacer lo contrario. Lo hace perder los papeles. O sea, en otras palabras, le nubla la razón y empieza a hacer cosas que no conviene. Le pongo un ejemplo. A la persona más tranquila, la que no habla,
con cuando está lleno de alcohol, porque dice embriagarse, estar lleno. Por eso le dije, cuando uno empieza a libar licor, todavía están con poquitas copas. Cuando la sangre está lleno de alcohol es cuando ya está alcoholizado, está embriagado. Cuando el ser humano está lleno de alcohol, ahí ya deja de hacer lo que debe hacer como ser humano que razona. Y empieza a hacer cosas que no lo haría estando en sus 5 sentidos o con la razón. Un ejemplo, ya le he dicho, el hombre más tranquilo, cuando está con copas, se vuelve más violento. Ese rato le da los diablos azules y empieza a querer pelear, empieza a sacar cuchillo, pistola, la silla, la botella, y al día siguiente cuando se pasa dice, no sé qué he hecho, no me acuerdo. El hombre que ni sabe bailar ese día, que se llena de alcohol y se embriaga, ya se vuelve un salserín. Y baila, y baila, y baila, y al día siguiente cuando le dicen, ayer bailaste como Michael Jackson, no me acuerdo. ¿Le ha pasado o no? Al hombre o a la mujer más tranquila, o yo tenía una vecina que era bien tranquila, se tomó licor, hermanos, y se embriagó, o sea, se llenó de alcohol, la sangre, y empezó a enamorar a todos los vecinos. ¿Eso pasa o no pasa? El alcohol te nubla la razón y te lleva a hacer cosas que no debes hacer. Toma el control de la vida del ser humano y lo lleva a hacer cosas en contra de su voluntad humana. Por eso que muchas personas, hablando de mujeres, dice que cuando toman y se alcoholizan, se embriagan, se despiertan en un hotel y no saben con quién se fueron. Y ese rato gritan y se espantan, pero ya estaban ahí. Porque eso hace el alcohol, te nubla la razón. Te domina, te controla y te lleva a hacer cosas que no debes hacer. Por eso compara el Espíritu Santo, el ser lleno, con una persona que está embriagada con vino. O llena de alcohol, que es lo mismo. Embriagarse, estar lleno, la sangre de alcohol. Pero no empieza, pues hermano, se llena rápido. Es pues un proceso de llenarse poco a poco, para que pueda tomar el control de su vida. Y esto mismo dijo Pablo. ¿Por qué comparó con el vino una persona que está alcohólica? Mira, vamos a Proverbios capítulo 23. Salomón, perdón. Alabado sea el Señor. Proverbios capítulo 23. El buen Salomón lo dijo, versículo 29 al 35. Alabado sea el Señor. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amorotado de los ojos? Ojos morados. Para los que detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como aspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar y como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Alabado sea el Señor. Mire, usted se está poniendo a lo que está diciendo Salomón. Salomón está hablando de una persona que está embriagada, llena de alcohol. Que dice de que cuando se despierte, ese rato dice que cuando esté borracho no va a sentir nada, ¿no? Pero cuando se despierte, va a sentir dolor. Que cuando esté borracho, va a hablar la boca perversidades. ¿Usted ha visto una persona cuando está borracha, no? Habla groserías, insulta y ofiende hasta la policía, quien sea que se le venga, habla, insulta y amenaza y hace las cosas que nunca haría sano. Por eso dice el dicho, no fuera de que un hombre más tranquilo con el licor ya se vuelve violento y se vuelve agresivo y se vuelve hasta mañoso. Y de la boca empieza a salir lisuras. Y cuando está borracho, ¿cuántas personas, hermano, cómo terminan? Terminan no solamente discutiendo, sino que muchas veces terminan peleando. Y cuando terminan peleando, terminan con los ojos morados. O no solamente eso, cuando estás borracho y controlado por el licor, a veces caminas y te caes y te golpeas la cabeza, te golpeas el cuerpo. Y ese rato no lo sientes. ¿Por qué no lo sientes? Porque el alcohol, cuando está lleno de la sangre, te adormece el cuerpo completo.
Por eso usted cuando toma a veces, o hace tiempo cuando tomábamos, nos caíamos, peleábamos y no sentíamos nada. Pero al día siguiente, ¿cómo nos levantamos? Ay, mi cabeza. ¿Para qué tomas? Sí, pero ay, mi ojo. Ay, y me duele aquí. Verde, ¿qué pasó? ¿Te peleaste? ¿Por qué tu ojo está hinchado? Es que me agarré con uno, Pero no te dolía, no. O yo me acuerdo una vez, hermano, cuando había tomado y me peleé, me reventaron el cerebro con 2 botellazos. Y ese rato no lo sentí. Por eso usted ve acá como 15 puntos en L. Me reventaron con 2 botellazos llenos. ¡Plum, plum! Y yo seguía, no sentía nada. Hasta que al día siguiente me llevaron y me habían abierto el cerebro. Le había hecho un hueco en toda la parte del cráneo. Pero ese borracho no lo sentí. Pero al día siguiente, con los puntos, palpitaba, parecía un corazón, hermanos. ¿Y dolía? Pero cuando uno está alcoholizado, lleno de alcohol, la sangre no siente nada. Y lo peor, hermanos, que cuando el alcohol está en tu sangre, no se diluye, no se pierde fácilmente, te demora 2 días. No un solo día, 2 días está en la sangre, hasta que termines de limpiar la sangre cuando tomas cualquier alimento o líquidos que van limpiando y purificando la sangre. Por eso que muchas personas cuando ya son alcohólicas o controladas por el alcohol, que se levantan y ¿qué es lo primero que hacen? Quiero el elixir, quiero más. ¿Por qué quieres? Quiero más. ¿Qué quieres? Más licor. Siento que el licor me va a hacer estar bien. Me duele el cuerpo cuando estoy sin alcohol. El alcohol me va a hacer poner bien. Y siguen tomando, y siguen tomando, y siguen tomando. ¿Por qué? Porque ya el alcohol tomó el control de la vida de la persona. Ya lo llevó a dominar y a hacerlo adicto de tal manera que no está tranquilo si es que no tiene alcohol en la sangre. Por eso que se levanta y sigue buscando dónde tomar. Por eso el versículo 35 que dice, mire. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertaré, ¿aún qué? Lo volveré a buscar, bendito sea el Señor. ¿Se da cuenta? Eso es lo que pasa. Y yo me puse a analizar, Isaías también habló de eso. Que cuando uno está borracho con el vino, dice que devuelve a buscar. Isaías 5:11, mire qué dijo. Porque toma el control de la vida del ser humano y lo lleva a vivir de esa manera. Santo es para siempre el Señor. Isaías 5:11. Alabado sea el Señor. Hay de los que se levantan de mañana para seguir, ¿qué? La embriaguez. Que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. ¿Usted ha visto una persona que está llena de trago, de licor, no? Su cara cambia. Rojo se pone. Los ojos también rojos, parece que tuviera fuego en el cuerpo. Usted ve, está lloviendo y en polito, en viviril alcohólico, ahí tranquilo. Oye, ¿pero que no sientes frío? No, estoy con todo el fuego, estoy que quemo. Enciende, dice. Porque el alcohol tanto químico tiene que llega a controlar la sangre y encenderla de tal manera, por eso son agresivos, por eso quieren violar, por eso quieren matar, por eso quieren hacer lo malo, porque el alcohol llega a tener el control del ser humano. Por eso que cuando lo lleva a dominar al ser humano, lo lleva a ser adicto, alcohólico. No puede estar tranquilo, sino se levanta y quiere más, y quiere más, y quiere más. Importante, ¿no? Porque eso es lo que dice la palabra. Porque llega a tomar el control del ser humano y lo lleva a hacer cosas que no lo haría estando con uso de razón o estando en sus 5 sentidos. Por eso que Pablo comparó, hermana, comparó al estar lleno del Espíritu Santo con uno que esté embriagado con el vino. Porque llega a tomar el control de la vida del ser humano para llevarlo a hacer cosas que no convienen. Bendito sea el Señor. Es lo mismo con nosotros. Nosotros, dice, que cuando uno está lleno del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo llega a ¿qué? A tomar el control de nuestros sentidos y de la voluntad humana. ¿Se da cuenta?
Porque cuando una persona está lleno del Espíritu, hermanos, ya no vive él, el Espíritu. Así como el alcohol lo llega a dominar al ser humano, así el Espíritu Santo tiene el dominio de la voluntad del ser humano para hacer lo que Él quiere que hagamos en este mundo humano. Por eso dicen en 2 Corintios 5, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, cuando ya está lleno del Espíritu Santo, cuando está lleno de Jesús, entonces ya es nueva criatura. Porque ahora vive haciendo cosas que el Señor dice y ya deja su manera antigua de vivir. Porque tu voluntad humana nunca va a ser guiada y controlada mientras que no te llenes de la presencia del Señor. Bendito sea el Señor. Por eso, en todo momento, enfatiza Pablo que nosotros debemos ser llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando tú estás lleno del Espíritu, ¿qué te da un fruto? Es el dominio propio. Vamos a Efesios 5 o Gálatas 5:22, perdón. Alabado sea el Señor para siempre. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Bendito sea el Señor. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, el Espíritu llega a controlar su vida. Tiene dominio propio para llevarlo a hacer su voluntad. ¿Me entiende? O sea que ya no hay que no lo hice porque se me fue, o lo hice así porque pensé que era mejor. No. Ahora el Espíritu Santo, cuando uno está lleno, lo lleva a tener dominio propio en su vida para hacer la voluntad de Dios. O sea, obedecer a la palabra del Señor. Si tiene que decidir entre una cosa o la voluntad de Dios, o lo guía con el dominio propio a hacer la voluntad de Dios. Ya no dice, no pude, que pasó este problema, que mi papá, que mi mamá, que mis hijos, que mi no sé quién, que el jefe. No, ahora el Espíritu tiene el control y en el dominio propio lo lleva a obedecer a Dios. Lo guía a hacer la voluntad de Dios. Pero tiene que estar lleno. ¿Por qué hay cristianos que no obedecen a Dios? Porque todavía no se han llenado. Porque todavía el Espíritu no tiene el control, porque todavía no domina, no tiene el dominio propio en él su vida para que su voluntad humana pueda hacer la voluntad de Dios. Por eso mire que dice Romanos 8:14. Alabado sea el Señor. 8:14. Alabado sea el Señor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Eso quiere el Señor. Y para que el Espíritu te guíe, tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Por eso vemos muchos cristianos que dicen que tienen el Espíritu Santo, pero no le obedecen. Han recibido el Espíritu Santo, pero todavía no se llenan, no se dejan controlar, no tienen el dominio propio, no hace fruto. Por eso que fácilmente su voluntad humana los lleva a desobedecer, porque el Espíritu todavía no tiene el control. No se han llenado como Él quiere para que puedan obedecer y serse guiar por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es lo contrario a lo que están enseñando otras iglesias? Hay muchas iglesias, mire, que enseñan que para llenarse del Espíritu Santo tienen que orar más, tienen que hablar en lenguas. Mientras más hables en lenguas, más te vas a llenar. Otros enseñan que tienes que ir a las campañas, porque en las campañas dice que viene el fuego del Señor y te llena de su presencia. Y esa es una mentira, hermanos. Porque la Biblia nos enseña bien claro que el Señor no da el Espíritu por medida. Desde que un cristiano cree, desde ese momento que cree, ya le expliqué la vez pasada, el Señor le da el Espíritu Santo. Y viene completo, viene lleno, no viene por partes. Ahora vamos a recordar Juan 3:34. Alabado sea el Señor. Juan capítulo 3, versículo 34. Santo es para siempre el Señor. Alabado sea el Señor. Amén.
Porque el que Dios envió, las palabras de Dios, habla. Pues Dios no da el Espíritu por... Ajá, Dios no da el Espíritu por medida. Desde que el Señor te da el Espíritu Santo, viene completo. Ya dije, no le da primero la cabeza, el brazo, la pierna, y tú tienes que ir a una campaña, tienes que orar más, tienes que hablar en lenguas, o tienes que hacer cualquier cosa para llenarte más de Él. No, el Señor te da la primera vez y te llena completo. Y cuando te llena, ese rato te da un don. Viene el Espíritu Santo completo y te da un don. Vamos a dar dos ejemplos para que usted sepa. Hechos capítulo 2, del 1 al 4. Capítulo 2, del 1 al 4. Alabado sea el Señor para siempre. Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo con un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, ni siquiera parados ni nada. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos la mitad del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esa fue la primera vez que vino el Espíritu Santo. ¿Y le vino por medida o completo? Completo vino, ya estaba lleno la persona, todos estaban llenos, pero cuando viene el Espíritu Santo, viene con un regalo, es el don, un don, diferentes dones da. No a todos, ya hablamos don de lenguas, no es para todos, ya hablamos la vez pasada, pero cuando viene el Espíritu Santo, te llena y te da un don. A otros también le da profecía, a otros vamos de profecía, Lucas capítulo 1, a ver. Lucas 1:67, a ver, fue lleno del Espíritu Santo y ¿qué es lo que le dio? Alabado sea el Señor para siempre. 1:67. Amén. Y Zacarías su padre fue ¿qué? Lleno del Espíritu Santo y ¿qué? ¿Habló en lenguas? No, profetizó. Y ahí le sacaría muchos versículos, vamos a ganar mucho tiempo. Porque cuando viene el Espíritu Santo te llena y te da un don. Cualquiera sea, sabiduría, ciencia, revelación, don de lenguas, interpretación de lenguas y cualquier cosa. Te da un don, es un regalo de Dios. Con la presencia del Señor viene. En Hechos 2 hemos hablado porque los primeros cristianos que vieron a recibir el Espíritu Santo les dio el don de lenguas para que puedan ir y predicar a todo el mundo. Porque si un judío se iba a Alemania a hablar, a predicar el evangelio, los alemanes nunca le iban a entender. Si iban a China, ¿qué le van a entender? Tenían el griego, tenían el hebreo, no podían hablar en otras lenguas. Primero el Señor les llenó de lenguas para que puedan ir a todo el mundo. Por eso los 120 los llenó, para que fueron los primeros que iban a hablar al mundo entero. Y lo enseñan mal. Por eso hay iglesias que enseñan que para llenarte del Espíritu tienes que hablar más en lenguas y lenguas y lenguas y te llenas. Esa es una mentira del diablo. ¿Por qué? Porque no hay ni un versículo bíblico en la Biblia que diga que para que seas lleno tienes que hablar en lenguas. Pero habla que el primer día de Pentecostés los llenó y le dio ese don a los 120. Y ahí daba el Espíritu Santo y llenaba de dones, diferentes dones, de sanidad, de milagros, de sabiduría, de ciencia, de revelación, y daba diferentes dones. Ese es un regalo, un don. No era todos en lengua, no es para todos. Pero cuando viene lleno, lo llena al ser humano, completo. ¿Y desde cuándo viene? Cuando tú crees. Acá dice que cuando ellos creyeron, de repente vino, porque ellos creyeron, y vino y los llenó, porque esa era la promesa. Y mire que dijo, Jesús mismo lo dijo, que el Espíritu Santo iba a venir a aquel que cree, no aquel que busque algo, o que tenga que hablar en lenguas, o que tenga que orar más, ayunar para que venga. No, desde que el ser humano creía, lo iba a dar el Espíritu Santo. Juan capítulo 7, vamos a leer. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Alabado sea Dios para siempre.
Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Santo es para siempre el Señor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué dice? Correrán ríos de agua viva. Esto lo dijo, ¿por qué? Del Espíritu Santo que habían de recibir los que ¿qué? Los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Más claro que el agua no puede ser. Jesús mismo estaba diciendo que solamente tenían que creer. Aquel que creyese, a él iba a venir el Espíritu Santo. Y le llenaban, y bien creía la persona y se arrepentía. Ese rato venía el Espíritu Santo y ¡pum!, lo llenaba. Que tienes que buscar que te llene, tienes que buscar, si tú no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo, y engañan de una manera u otra el demonio en este mundo humano y confunden. Por eso que hay muchos cristianos en el mundo. En otra iglesia que yo estuve, que decían: el que no tiene lengua no es de Dios. Y la gente se iba desanimada. Porque no dice eso la Biblia. Que creen a un hombre y no le creen a Jesús. Jesús está hablando. A los que creen les iba a dar el Espíritu Santo. Y Pablo lo corroboró otra vez, Efesios capítulo 1. Efesios 1, 13 y 14. Santo es para siempre el Señor. Amén. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo ¿qué? Habiendo creído en Él, en Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su... A ver, vamos a volver a repetir para que lo entiendan. Versículo 13. En Él, en Jesús, habiendo también vosotros, habiendo oído la palabra de Dios, de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Jesús, ¿qué fuiste? Fuiste sellado. Hace rato te selló el Señor con el Espíritu Santo, te dio el Espíritu Santo. ¿Qué es las arras? Es la garantía para que tú puedas salvarte o cuando venga Jesús seas arrebatado. Las arras es una garantía, ya le dije la vez pasada, las arras es una garantía que nos compromete a algo. Dos personas cuando se van a casar, por eso le piden dos anillos, uno para la mujer, uno para el hombre. Es una garantía que son unidos en matrimonio. Y nosotros para poder llegar a Dios o poder estar arrebatados en las nubes, la garantía es el Espíritu Santo. Aquel que no tenga el Espíritu Santo no va a irse a las nubes. ¿Por qué? Porque Jesucristo es santo y cuando Jesús habita en nosotros somos santos. Y sin santidad nadie verá al Señor. Es por eso que dice que tenemos que vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, ser llenos del Espíritu, porque es la única manera de ser santos. Mientras que Él no nos controle, no nos dirija con el dominio propio, no vamos a ser santos. Nos va a dominar la carne para seguir buscando lo terrenal, hacer lo malo y vamos a vivir en inmundicia. Suena la trompeta y se queda el cristiano. Por eso que se dice que es las arras de la ¿qué? De la promesa, de la herencia. Desde que uno ha oído la palabra y ha creído de corazón que Jesús es el Señor porque murió y resucitó, ese rato se arrepiente y se bautiza y el Señor viene y le da su presencia. Un ejemplo, lo que pasó en Hechos capítulo 2, con Pedro, vamos, Hechos capítulo 2. Alabado sea el Señor para siempre. Versículo 37 al 39. Al oír esto, ¿qué? ¿Al oír qué? Chismes. La palabra. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pero ¿qué les dijo? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa,
y para los vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dice que tiene que buscar algo. Desde que el ser humano oye la palabra y se arrepiente y se bautiza en el nombre de Jesús, o dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Ese rato dice, viene la promesa. ¿Qué es la promesa? El Espíritu Santo. Y una vez se ve en el nombre de Jesús, dice, y recibiréis. Cuando te arrepientes, te bautizas, el don, el regalo. Un don es un regalo. Viene el Espíritu Santo con un regalo que es un don. Yo no sé dónde me sacan esas iglesias. No, que tú te arrepientes, te bautizas y tienes que buscar que te llene de Espíritu Santo o que te bautice. ¿Dónde sacan si la Biblia dice otra cosa? Por eso que hay la confusión en el mundo entero. Por doctrinas de hombres, ni siquiera del Espíritu Santo. Porque aquí está hablando Pablo. Pablo mismo le dijo a los Efesios. Pablo le repitió en Hechos capítulo 19. Vamos a ver, vamos, Hechos capítulo 19. ¿Cuándo iban a recibir el Espíritu Santo? Alabado sea el Señor. 1 y 2. Alabado sea Dios para siempre. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? A ver, repitamos. ¿Qué les dijo? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando lo buscasteis? No sé dónde me sacan que tienen que buscarlo. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hasta ese tiempo los éfesos solamente habían sido bautizados para perdón de pecados, el bautismo de agua de Juan. Pero de ahí les vino a anunciar que había Jesucristo, iba a venir Jesucristo y que en ese nombre tenían que bautizarse para perdón de pecados. Todavía no habían oído de Jesucristo, no sabían del Espíritu Santo. Por eso que Apolo les predicó y los bautizó en el nombre de ¿qué? De Dios nada más. Se arrepentían y se bautizaban para perdón de pecados, sin nombrar a Jesucristo porque todavía no había venido. Ahora Él vino y dijo, ¿recibieron? ¿Cuándo creyeron? No, ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Ese rato dice la palabra que oyeron lo de Jesús y se arrepintieron y se bautizaron y recibieron el Espíritu Santo. Porque no sabían de Jesús y todavía no conocían que era el Espíritu Santo. ¿Pero qué dijo Pablo? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? No sé dónde me sacan a mí que tienes que buscar otra vez que te llene del Espíritu Santo o que te bautice. Y a otro día le voy a hablar acerca de la confusión, porque hay versículos que habla que se bautizaron y luego tuvieron que poner las manos para que venga el Espíritu Santo. Y le voy a decir por qué después, porque estaban en ese tiempo dedicados a la magia, haciendo ¿qué? Idolatría. Por eso que ellos creían en la idolatría y en la magia y creían en el Espíritu Santo o en Jesús. Por eso que el Señor no los bautizó con su presencia, porque cuando hay duda, cuando no obedeces, dice que el Señor no te bautiza. Porque tú puedes haberte creído en Él y te bautiza en el agua y todo eso. Pero el Señor no te llena de su presencia hasta que tú creas totalmente en Él, te apartes del pecado. Tienes que obedecerle. Mire que dice Hechos 5:32. ¿A quién le da? Alabado sea Dios para siempre. Hechos capítulo 5, versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios ¿a quién? A los que le obedecen. ¿Cuánto cristiano que... perdóname hermano, perdóname que lo diga. Yo vengo de una iglesia, o dos iglesias, que hablan puro de lenguas nomás. Y yo siempre les dije, mira hermano, si usted tiene el Espíritu Santo y le ha dado ese don, entonces usted va a hacerse guiar por Él, porque Dios te guía a su voluntad, a hacer lo que el Señor dice, porque es el Espíritu que te lleva con el dominio propio. Pero ¿por qué dicen que han recibido el Espíritu Santo y hablan lenguas y no le obedecen al Señor? Ahí está el detalle. No comprenden, no entienden. ¿Por qué? Porque dice que Dios le da el Espíritu Santo a los que le obedecen.
Quiere decir esto, que yo escucho que tengo que bautizarme en el nombre de Jesús, yo le obedezco y me bautizo, pero Él sabe si más adelante voy a seguir buscando hacer lo malo, y no le voy a obedecer. Por eso que el Señor no bautiza a esos cristianos que se arrepienten solamente de la boca, creen en ese momento, pero de la boca, porque no quieren entregarle su vida. Y es por eso que el Señor dice que no los llega a dar su presencia. ¿Por qué? Porque no están seguros de corazón, no se convierten. Por eso que acá dice que nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios solamente a los que le obedecen. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que Dios se equivoca? Dios es perfecto y sabe el futuro de cada uno de nosotros. Sabe quién le va a obedecer y quién no le va a obedecer. ¿A qué se refiere? Hermano, nosotros como seres humanos le vamos a fallar todos los días. Pero ¿cuál es el secreto? Él le da el Espíritu Santo a aquellos que le van a obedecer todos los días, aún fallándole, pecando afuera, haciendo lo malo, porque no somos guiados todavía, porque no somos controlados y no conocemos su palabra. Entonces Él nos sigue y nos sigue y nos sigue guiando a donde pueda, porque nosotros todavía no conocemos su voluntad. Hablando de los que son nuevos. Por eso dice que le da a aquel que viene. Mire, yo cuando me convierto, yo no conocía la palabra. Pero lo primero que sentí en mi corazón es que tenía que obedecer. Cuando el Señor me habló en la mina hace 8 años atrás, entonces me dijo qué iba a hacer con mi vida. Y yo lo primero que me acuerdo es lo que me dijo: si tú oyes la palabra, si tú lees la palabra y le obedeces, entonces tú vas a empezar ¿a qué? A que yo controle, que yo dirija tu vida, que yo pueda hacer cosas con tu vida y con tu familia. Solo tienes que obedecer mi palabra y seguir adelante y seguir creyendo lo que yo digo. Entonces esa palabra me quedó en mi cabeza, que yo empecé a escuchar, empecé a leer la Biblia y empecé a obedecerla, porque esa era la única manera de que el Espíritu pueda controlar mi vida. Yo me deje que Él me guíe a hacer lo que dice su palabra. Lo contrario, ¿cuál era? Que yo no quiera hacerme guiar y que yo no quiera obedecer y que yo quiera seguir viviendo mi vida como siempre. Entonces el Señor no me hubiera llenado de su presencia, no me hubiera dado su presencia, porque Él conoce. Por eso dice en Juan capítulo 6, 64, bien claro hemos leído. En adelante, a ver, vamos a leer. ¿Por qué el Señor dice que los discípulos se iban? Juan capítulo 6, alabado sea el Señor. 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Y como no creen, no obedecen, pues. Porque Jesús sabía del principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y lo dijo: por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban. Ajá. Mire, ¿cuál es la función del Espíritu Santo aquí en la tierra ahorita? Es la misma función que tuvo Jesús. Jesús los adoctrinaba, Jesús les enseñaba milagros, Jesús los guiaba, Jesús los consolaba, Jesús hacía todo cuando estaba con los discípulos. Eso mismo lo viene a hacer ahora espiritualmente. Pero el tema estaba quién creía y quién no creía, porque los que no creían no andaban con Jesús. Es lo mismo hoy en día. A aquel que no cree, el Señor no le da su presencia. No le va a dar su presencia porque sabe que no cree y no se va a dejar guiar. Esa es la diferencia de esas iglesias, hermanos, que enseñaban que uno tiene que hablar en lenguas para ser lleno del Espíritu Santo. Y mientras más hables en lenguas, más te llenas y más te va a guiar, dice. Y era lo contrario. Los que no hablaban en lenguas estaban fieles al Señor, y los que hablaban en lenguas daban vergüenza, hermano. No venían a la iglesia, cometían pecados cualquier momento y tomaban el evangelio como un juego, hermanos. Por culpa de ese instrumento del enemigo es que muchos cristianos han ido a las iglesias. Porque dice que así es tener el Espíritu Santo con lenguas y hacer esas cosas y no obedecer al Señor. Porque el Señor no se equivoca, dice que Él da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Entonces esos hombres o mujeres que hablan en lenguas y no lo obedecen, ¿quién les ha dado el Espíritu entonces? Por eso el apóstol Juan que dijo en 1 capítulo 4, no creáis a todo espíritu, probad si los espíritus son de Dios.
Pero esos pastores asalariados, sí, hablaba en lenguas, tiene el Espíritu Santo está con él, con ella. Y ay, les calentaban el oído y les hacían participar y terminaban dando vergüenza, hermanos. Porque eso no dice la palabra. La lengua no es una señal de que tienes el Espíritu Santo. La lengua dice, no dijo, por las lenguas los conoceréis. ¿Dijo eso? Por sus frutos los conoceréis. La lengua es un don. No los podemos conocer. La lengua también es aprendida. La lengua también viene de demonios. Por los frutos. Si ese hombre, esa mujer vive en obediencia, en dominio propio y habla en lenguas, es de Dios. Pero nada vale que hable en lenguas y no obedezca. No es de Dios. Por eso que el mismo Pablo dijo en 2 Corintios 13:5, ¿no? Examinaos a vosotros mismos, probad si andáis en la fe, a menos que Cristo no esté en vosotros. Porque si me ha dado el Espíritu Santo, yo lo primero que voy a hacer es que el Espíritu llegue a controlar mi vida y me lleve a obedecer, porque Él es dominio propio. Y ahí estaba la confusión. Por eso muchas iglesias, hermanos, están confundidas y perdidas porque están buscando hablar en lenguas. La mayoría de iglesias pentecostales les dicen que tienes que hablar en lenguas, porque si no hablas en lenguas, no tienes Espíritu Santo. Y la gente, perdóname que se lo diga, pero leen la Biblia y más le creen al hombre que a Dios. Dios explica acá, Jesús mismo lo dijo, Pablo lo dijo, los apóstoles dijeron que el Espíritu Santo venía a los que creían y no tenían que hacer nada. Solo creer. Y ahora, una vez que se llenaban del Señor, ¿cómo me voy a dejar controlar? ¿Por qué tenía que llenarme de algo? A ver, ¿cuál es el fin de llenarse de algo? Si el Señor ya lo llenó. ¿Pero por qué quiere que nos llenemos? ¿De qué? Porque cuando tú te llenas de algo, llega a controlar tu vida, ¿o no? Llega a controlar tu vida. Mira, vamos a unos ejemplos. Hechos capítulo 5. 5:3. Alabado sea el Señor. ¿Por qué quiere que llenemos? A ver. De 5:3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Cuando tu corazón o tu alma o tu espíritu se llena de algo, así como el vino, como el alcohol, llega a llenar tu sangre de licor y llega a tomar el control de la vida y de la voluntad y de las emociones y sentimientos y de todo de su humanidad, lo controla. Cuando un cristiano se llena de algo, espiritualmente hablando, entonces lo domina y lo controla y lo lleva a hacer otra cosa que no lo haría estando, ¿qué? Lleno de la presencia. En este caso dice que le llenó su corazón, Satanás, con la mentira. ¿Y cómo lo llenó? Ya lo controló. ¿Y cómo lo controló? ¿Qué le llevó? A mentir y a robar. Creía en Dios Ananías y Zafira, eran discípulos. Pero dejaron que Satanás llene su corazón y lo llegó a controlar y dominar para mentir y robar. Y eso no es al instante. Te llega a llenar. El alcohol no te llena al instante, también poco a poco te llega a llenar. Otro ejemplo, vamos más adelante. Capítulo 13. ¿Por qué quiere que seamos llenos? Hechos capítulo 13, versículo 9 y 10. Alabado sea el Señor. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Alabado sea el Señor. Aquí es otro cristiano, o no cristiano, otra persona que quería ser discípulo, que dejó que Satanás le llene con maldad su corazón. Y como lo llenó su corazón de maldad y de injusticia, de lo malo, lo primero que hacía es ir en contra de la voluntad del Señor. En contra, trastornaba los caminos rectos del Señor. Todo aquel que quiere escuchar la palabra se metía en el medio para trastornarlo, para que no reciba la palabra.
llega a controlar la vida. Lo llega a hacer cosas que no lo haría estando espiritualmente activo con el Espíritu Santo o vivo en el Espíritu. ¿Se va dando cuenta por qué quiere que seamos llenos? Porque lo que llena tu corazón es lo que va a ser tu voluntad humana. Alabado sea el Señor. Según de Pedro 2:14, otro ejemplo. Capítulo 2, versículo 14. Tienen los ojos llenos de ¿qué? De adulterio. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón ¿qué? Habituado a la codicia y son hijos de maldición. Tienen los ojos llenos de adulterio. ¿Usted se ve un hombre o una mujer que es adúltero, fornicario? Hay cristianos que están llenos de adulterio y fornicación. Y los ojos siempre están buscando. Hay chicas que usted ve por la calle, en grupito, mirando a un chico simpático. Papito, ay, qué churro. Sí, mira, qué cuerpo. Ahí están fornicando con los ojos. Están llenos de fornicación. Hay colegialas que se van al colegio, no van a estudiar. Se van a fornicar con los ojos. Están ahí codiciando a los hombres. Sí, mira, ¿ese te gusta? No, ese de allá sí es simpático. Sí, mira ese cuerpo que tiene. Mira cómo está con el chore esas piernas. Mira qué cuerpo. Y así están fornicando con los ojos. Porque están llenas de ¿qué? De fornicación. Y hay mujeres también que son casadas y están con los ojos llenos de adulterio. Hay hombres igual. Siendo casados, están mirando a las mujeres fuera de su esposa. ¿Por qué? Porque están llenos de adulterio. Todo lo que llene tu corazón llega a controlar tu vida. Llega a que tú hagas cosas en contra de la voluntad de Dios. Por eso está comparándote al embriagado con el vino, a igual estar lleno del Espíritu Santo, porque llega a controlar la vida. A ver, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, ¿lo llega a controlar o no? Mire, y lo llega a guiar. Vamos a Lucas capítulo 4, versículo 1. Alabado sea el Señor. Lucas capítulo 4, versículo 1. Santo es para siempre el Señor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, ¿qué dice? Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al... Ajá. Un hombre lleno del Espíritu Santo... ¿Qué hace? Es guiado. No, es que no puedo, es que no tengo tiempo. ¿De qué estás lleno? ¿Te das cuenta? No dice que si te sabes la Escritura, estás lleno del Señor. No dice eso. Dice bien claro que un hombre lleno del Espíritu Santo es guiado. Y todavía para ser tentado. Imagínenlo, ¿sabes qué? Vamos allá, Jesús, para que seas tentado. No, pues, ¿cómo me vas a guiar? Me vas a llevar para que me tiente. Mejor déjame aquí, ¿para qué me va a tentar? Por eso dice, hermano, que cuando un hombre o una mujer está lleno del Espíritu Santo, nunca pone peros. Porque cuando pone peros es porque está razonando humanamente. Sabe lo que le conviene, lo que no le conviene. Y cuando tú utilizas el razonamiento humano, sentidos y emociones, no vas a dejarte guiar. No estás lleno del Señor. Porque estás poniendo primero tu circunstancia humana antes que la voluntad del Señor. Pero un hombre que ya está controlado, ¿no? Con el dominio propio por el Espíritu Santo, lo guía. Y ese hombre, esa mujer que está lleno, se hace guiar a hacer su voluntad. Aunque sea para ser tentado, sigue ahí, lo sigue. Porque el Señor lo manda, el Señor lo guía. Alabado sea el Señor. Una persona que está lleno del Espíritu Santo siempre va a estar ¿en qué? En gozo. Alabado sea el Señor. Mire, Hechos 13:52. Santo es para siempre el Señor. No se canse de alabar a Dios. Santo es para siempre el Señor. Hechos 13:52. Y los discípulos estaban llenos ¿de qué?
de gozo y del... Ajá. Cuando un cristiano está lleno del Espíritu Santo, también está lleno de... Ay, ¿de qué está lleno? Si yo estoy lleno del Espíritu Santo, ¿qué tiene que salir hacia afuera? El gozo. Por más que tenga problemas, por más que tenga necesidad, por más que esté enfermo, siempre va a haber gozo, porque sale de lo que hay en el corazón, sale afuera. Gozo, gozo, porque estoy lleno. Lleno del Espíritu Santo. Dese cuenta de que está lleno. Hay algunos que están llenos de problemas, por eso está triste. O lleno de dolor. O lleno de necesidad. O lleno de preocupación. Pero no están llenos del Espíritu Santo. Porque si no, dice que hay una llenura también de gozo. Qué hermoso, ¿no? Para que usted se dé cuenta de que está lleno. O falta llenarse. Y a ver de qué manera. Porque no tiene el control. No es saber la Biblia, sino dejar que el Señor tenga el fruto del dominio propio y que lo pueda llevar a vivir en gozo. Porque es fácil saber la Biblia. El fruto del Espíritu es el gozo. Gálatas 5:22. ¿Y por qué no tienes gozo? Porque todavía no tiene el control, ni todavía te dejas guiar. Porque dice que estás lleno de gozo si tienes el lleno del Espíritu Santo. Aquel cristiano que tenga la llenura del Espíritu Santo también va a hablar la palabra ¿con qué? Con denuedo. Hechos 4:31. Están los versículos en la Biblia para que usted sepa cómo es cuando uno está lleno del Espíritu Santo. Alabado sea Dios para siempre. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra. Hablaban con denuedo la palabra. Ahora sé que sé por qué hay pastores que no quieren predicar. Porque hay pastores que no saben qué hablar. Si dice que cuando uno está lleno, habla con denuedo la palabra de Dios. O sea que predica todos los días con denuedo lo que el Señor quiere que el ser humano sepa. Pero el pastor, no, es que predicar es prepararse una semana, es una carga, tengo que meditar, tengo que ayunar, tengo que prepararlo porque no es fácil. Si dice que un hombre de Dios ya está lleno del Espíritu Santo, un hombre de Dios ya debe estar ya apto, dispuesto, guiado, a hablar con denuedo, ¿qué? La palabra de Dios. Porque ¿quién habla? ¿El predicador o el Señor? A ver, Lucas 12:12, bien conocido. Alabado sea el Señor para siempre. Lucas capítulo 12, versículo 12. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis. Entonces cuando un predicador dice, no, es que tengo que preparar el mensaje, no es fácil, tengo que meditar. No, momentito. ¿Quién está predicando, el hombre o el Espíritu Santo? Por eso que tienen que abrir los ojos, hermano. En el mundo entero hay iglesias que ni se dan cuenta quién les está enseñando la palabra. Es fácil leer la Biblia y enseñarlo. Y yo acá, porque ya le he dicho la vez pasada, puedo preparar un mensaje ungido para el domingo, una vez a la semana o 2 veces, fácil. Y agarro y separo y preparo bonito, acá después de almuerzo estoy leyendo un poquito, separo otro más y otro poquito fácil. Y les hablo y los convenzo. Pero aquí dice la palabra bien claro que uno tiene que confiar. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, quien habla es el Señor. ¿Cuál es mi parte para que yo pueda hablar la palabra? Conocer la ley. Por eso Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Vas escudriñando, porque tienes que conocer a Dios, tienes que saber cuál es su voluntad. Para que el Señor, en el momento que tú medites, escudriñes la palabra, cuando tú vas a hablar el mensaje, ya no hables tú, ¿quién habla? El Señor te hace recordar todo lo que tienes que decir.
Porque no hay un ser humano en la tierra que pueda aprenderse la Biblia y salir al frente y hablar, hablar. Porque se llama memorizar. Y cuando uno memoriza y se olvida una letra, se olvidó todo, mis hermanos. Entonces yo confío en mí y memorizo todo y quiero hablar, y ese rato por el nerviosismo, no sé, y me olvido un versículo. Uy, ¿dónde está? Me olvidé todo el mensaje, hermano. Por eso hay predicadores que a veces cuando se le olvidan un versículo o algo, están ahí. No saben qué decir. Ahí se da cuenta uno cuando está memorizando humanamente. Porque acá dice que el hombre de Dios tiene que ser lleno, ¿para qué? Para que el Señor sea el que hable por él. Él tiene el control, Él habla, Él le hace recordar. Para que pueda hablar con denuedo la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Por eso que hemos leído ahorita en el 4:31 de Hechos, dice que cuando recibieron el Espíritu Santo, hablaron con denuedo. Oiga, yo pregunto, ¿cómo van a hablar lo que no conocen? Eso quiere decir que esos cristianos ya conocían la ley, ya la meditaron, ya la sabían, solo faltaba llenarse ¿de qué? Del Espíritu Santo, hermanos. Así como Hechos 19, los éfesos conocían la ley, se arrepintieron y se bautizaron para perdón de pecados con Juan. ¿Pero qué? Faltaba llenarse del Espíritu Santo. ¿Para qué? Ya tenga un servicio espiritual no humano. Porque cuando tú estás lleno del Espíritu Santo vas a hablar con denuedo. Y cuando diga, puede hablar la palabra, no sé qué decir. Es que tú no vas a decir nada. No sé qué voy a hablar, tengo vergüenza. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Según de Timoteo 1:7. Sino de poder, de amor y dominio. Dominio propio, el Espíritu Santo. Al que no habla, lo hace hablar. ¿Por qué? Porque cree que Dios va a hablar por él o por ella, bendito sea el Señor. Cuando un hombre o una mujer está lleno del Espíritu, también va a andar en justicia. Vamos a Romanos 14:17. Alabado sea Dios para siempre. Capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo cuando estás lleno del Espíritu Santo. O sea que tú vas a andar en justicia, vas a obedecer a Dios. Porque si tú dices que estás lleno del Espíritu Santo y no obedeces al Señor, entonces ¿de qué estás lleno? ¿Se da cuenta la diferencia, no? Un hombre o una mujer que está lleno del Espíritu Santo anda en justicia. Romanos 2:13 dice que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, los que obedecen, serán justificados los justos. Y Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe, o sea, va a obedecer. Y si retroceder, no agrada al alma del Señor, no agrada. Le falta llenarse del Espíritu Santo, le falta que tenga el control, le falta dominio propio. Porque un hombre o una mujer que esté lleno del Espíritu anda en justicia. También dice que anda y tiene paz. ¿Dice o no dice? Mire Romanos 15:13, ¿qué dice? Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza, ¿qué dice? Os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu. Anda en paz y abundante paz y gozo, bendito sea el Señor. ¿Se da cuenta? Qué importante es cuando uno está lleno del Espíritu Santo. Anda en paz, anda en gozo, anda en justicia, habla con denuedo la palabra de Dios. Y no se queda al frente y tiene que hablar, no sabe qué decir. Alabado sea Dios. Y un hombre o una mujer que está lleno del Espíritu Santo también está lleno de fe su vida. Porque nadie va a estar lleno del Señor si no se deja controlar y guiar, no tiene fe. Un hombre que está lleno de la presencia del Señor está lleno de fe. Hechos capítulo 6. Alabado sea Dios.
Hechos capítulo 6, versículo 3 al 5. Versículo 3 al 5. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el misterio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno ¿de qué? Lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito y Antioquía. ¿Se da cuenta? Ahí dice que, mire, acá hay 3 cosas que dice que alguien que está lleno del Espíritu Santo. Está lleno del Espíritu Santo aquel hombre que te va a dar buen testimonio. A ver, hermano y hermana, si usted está lleno del Espíritu Santo, usted nunca va a dejar de venir al culto. Dice que tiene testimonio, ¿no? Testimonio es eso, pues, que obedece a Dios, que agrada a Dios, que se somete a Dios, que obedece a Dios en todo. Tiene testimonio. ¿Y para qué era? ¿Para predicar la palabra? ¿Para qué los estaban eligiendo? ¿Para qué los estaban eligiendo los 7? Para atender las mesas. Y aquí hay hermanos y hermanas que dejan el privilegio fácilmente. Y en todo lugar. Salvo que esté trabajando, vuelvo a repetir. Por eso le digo, un hombre y una mujer que está lleno de la presencia del Señor, tiene buen testimonio. Porque es el Espíritu que controla su vida, que lo guía a hacer su voluntad y le va a hacer guardar el testimonio. Antes que cualquier problema, antes de cualquier necesidad, cualquier cosa, le va a dar siempre y guiar a dar buen testimonio. Porque está lleno de la presencia. Y dice que está lleno de sabiduría. ¿Qué le dijo Pablo a los Efesios? Andad como sabios, no como necios. Porque un hombre que está lleno del Espíritu Santo anda como sabio. Tiene la sabiduría. Y la sabiduría es la palabra del Señor. O sea que conoce la voluntad de Dios y anda como sabio. De nada vale que conozca la palabra y no ande como sabio, sino como necio. Es porque no está lleno del Espíritu Santo. Porque cuando uno está lleno, no solamente tiene buen testimonio, sino que está lleno de sabiduría y anda todos los días como sabio. No anda chismoseando. Anda dando la palabra del Señor. Anda aconsejando, exhortando, reprendiendo. Anda animando. Porque esa es la sabiduría. Pacífica, benigna, de buenos frutos. Y se siembra en paz. Por hombres que hacen la paz. Y por último dice de que es un hombre que está lleno también de fe. Y si usted tiene poca fe, ¿qué le está faltando? Llenarse del Espíritu Santo. Porque un hombre o una mujer que está lleno de fe, está lleno de la presencia del Señor. Habla con denuedo, está lleno de gozo, lleno de paz, lleno de justicia. Habla la palabra con denuedo y todo lo que dice el Señor y muchas cosas más. Porque es el Señor que controla su vida y que lo lleva a hacer su voluntad. ¿Ah? Por eso le dije la vez pasada, ¿no? Usted ve esas iglesias que hacen que las personas se revuelquen, que salten, que se tiren de cabeza, que los pateen, les regan con agua y se tiran al suelo y tiemblan y les ponen una sábana. Eso no es el Espíritu Santo. Porque mire, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, para atender las mesas, usted ve que se tiraron al suelo, se revolcaron, tenían buen, y es más, el versículo 15, mire, Esteban lleno del Espíritu Santo, a ver, versículo 15 del capítulo 6, ahí mismo. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un... ¿Usted se imagina un ángel en el suelo revolcándose? ¿Se imagina usted? ¿O un ángel temblando? Para que usted sepa, pues hermano, cómo es cuando uno está lleno del Espíritu Santo. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y tenía un rostro
de ángel. Y un ángel es pacífico. Un ángel es gozo. Un ángel es justicia. Porque es dominio propio. Son frutos que da el Espíritu Santo cuando tiene el control de tu vida. Te hace andar en amor, en paz. Por eso yo un día le dije a un hermano, para esas iglesias que paran temblando y que saltan y se tiran, ¿no? Sáqueme un fruto del Espíritu que diga eso. Porque cuando uno está lleno del Espíritu Santo, lo primero que sale son los frutos. A eso lo lleva a vivir, para dar testimonio, los frutos. Y dice amor, paz, paciencia, benignidad, templanza. ¿Qué más? Gozo. ¿Se da cuenta? ¿Dónde dice que tienes que hacer otra cosa fuera de eso? Para demostrar que estás lleno. No, pero ahí en Hechos capítulo, sí. Ahí no dice que temblaron y tiraron al suelo. Estaban sentados y hablaron nuevas lenguas. No se tiraron al suelo, no los patearon para atrás, no le pusieron frazada, no los regaron, no les dieron una cachetada, porque tanta payasada en los videos, que hasta con cachetada le dan el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que solamente tienes que creer. Crees y el Señor, ¡pum!, te llena de su presencia. Ahora, ¿por qué dijo Pablo que tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo? Si dice la palabra que ya cuando creemos el Señor nos da la llenura, nos llena. Pero, si estamos llenos del Señor, ¿ahora qué tenemos que saber? Saber, el tener el conocimiento y la sabiduría de Dios. Porque si yo digo que estoy lleno, y Satanás también me quiere guiar a hacer algo malo, ¿cómo sé que esto es lo que el Señor manda y no manda? Yo ya estoy lleno. ¿Ahora qué tengo que saber? ¿Para qué? Para andar lleno del Espíritu Santo, tener el conocimiento para saber qué es lo que el Señor me manda hacer en este mundo humano. Por eso que hay mucho cristiano en el mundo entero que da vergüenza, no tiene testimonio porque hace lo contrario, porque un hombre le enseñó diferente. Y cuando uno descubre la verdad, dice, ese no es de Dios. Pero él piensa que es de Dios. Porque un hombre le dijo, y porque él no tiene conocimiento, y Dios no le hace entender que lo que está haciendo no es lo que a Dios le agrada. Por eso Pablo dijo de que nosotros tenemos que andar como sabios. Y para andar como sabio, ¿qué tenemos que hacer? Que conocer la voluntad. Mire que dice Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, alabado sea el Señor. Versículo 16 al 19. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ojo, por su espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer, ¿qué dice? Conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud llenos de la plenitud de Dios, por medio del conocimiento. Porque ahí es el secreto. Si tú fuiste lleno del Espíritu Santo cuando creíste, ahora falta que te llenes del conocimiento. Cuando te llenas del conocimiento y tú dejas que el Señor te haga conocer el misterio, la sabiduría, el conocimiento espiritual, entonces tú vas a ser lleno de la plenitud de Cristo con el poder de Dios, porque vas a andar en el Espíritu. Porque vas a hacer lo que el Señor te dice, por lo que vas a ser guiado por el Espíritu a hacer su voluntad. Porque dice que en el hombre interior va a crecer con su poder, por el conocimiento, aquel hombre y mujer que cree. ¿Para qué? Para que el Espíritu pueda controlar con el dominio propio su vida y llevarlo a guiar con la plenitud del poder de Dios. Por eso que anteayer leímos en Tesalonicenses 2:13 que cuando uno ha oído y ha creído que la palabra es de Dios, entonces hay un poder que actúa en el cristiano. Porque cree.
Y ese momento, entonces cuando tú te vas llenando del conocimiento, empiezas a ¿qué? A llenarte y a obedecer de la voluntad del Señor. ¿Se da cuenta? Eso es lo que pasa en un cristiano. Se han llenado del Señor la primera vez que han creído, ahora no tienen el conocimiento. Y como no tienen el conocimiento, están haciendo la voluntad de su carne o la voluntad de Satanás. ¿Y por qué? Porque no tienen el conocimiento. Porque en el conocimiento te vas a llenar del conocimiento para que ahí te dejes que con el poder del Señor te lleve y te guíe y te lleve a hacer su voluntad. Porque si no, nunca. Cuando Pablo le dice ser lleno del Espíritu Santo, está hablando que te llenes ahora del conocimiento. Por eso que dice el versículo 19, mire, vamos, todo lo que tienes que hacer. Efesios 5, 18, 19 y 20 al 21. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sé lleno del Espíritu. Hablando, ¿cómo hacer lleno? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, y todo lo que el Señor manda. ¿Cómo te vas a llenar del Espíritu Santo? Llenándote del conocimiento de todo lo que el Señor dice. Mire, ¿por qué hay cristianos que se creyeron y lo bautizó el Señor ya? Por falta de conocimiento, por eso trata mal a la esposa. Por falta de conocimiento, por eso la mujer quiere dominar al esposo. Porque no saben cuál es la voluntad del Señor. Por eso dice, anda como sabio para que compruebes cuál es la voluntad del Señor. No te embriagues con vino, o sea, no dejes que te controle lo malo. Antes bien, sé lleno de Espíritu para que sepas, por la palabra, cómo debes andar. Hay unos que tienen la presencia del Señor y están llenos, pero le falta el conocimiento. Por eso que viven de una manera que es necia. ¿Por qué? Porque hacen lo contrario. Y ahí te enseña cómo debes andar y llenarte. Cuando tengas conocimiento que la casada, la mujer debe sujetarse al marido y los hijos a ella, empieza a decirte todo el capítulo 6, capítulo 5, y empieza a decirte qué es lo que tienes que saber para que tú puedas ser lleno del Espíritu Santo y del conocimiento. Porque si el cristiano hermano no tiene el conocimiento de la voluntad del Señor, ¿cómo va a guiar el Espíritu a que usted viva como Él quiere? Ya le he dicho, o le habla el Espíritu Santo o le habla el demonio. ¿Cómo sabe que le habla el demonio si no conoce la palabra? Porque hablan dos. Dos hablan en la mente. Habla Dios y habla el demonio. ¿Cómo sabemos quién nos habla? Por eso se ve a muchos cristianos que dicen, no, el Señor me hablaba en el corazón, siento en mi corazón. ¿Y cómo sabes que es de Dios? ¿Cómo sabes? Por la palabra. Y si no conoces la palabra, fácilmente Satanás te engaña. Y tú piensas que Dios te ha hablado. Por eso dice que nosotros tenemos que llenarnos del conocimiento. Para que ahora el Espíritu pueda tomar el control de nuestra vida y guiarnos a hacer su voluntad. Mire que dice Colosenses capítulo 1. Santo es para siempre el Señor, versículo 9 al 11. Santo es para siempre el Señor. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, la palabra, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, ¿de qué? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Más claro que el agua no puede ser. Estamos llenos del Señor, ahora falta llenarnos del conocimiento. Del conocimiento y sabiduría y inteligencia espiritual. ¿Cuál es la diferencia? Que usted tenga el conocimiento físico, acá el de la Biblia. Pero ¿quién le da el conocimiento espiritual? El Espíritu Santo. Cuando usted se llena del Espíritu Santo y se llena del conocimiento, y usted se deja guiar por el Espíritu Santo, entonces Él le va a abrir
el entendimiento a las cosas espirituales. La sabiduría oculta, la inteligencia y el conocimiento espiritual para que usted pueda andar agradando a Dios en toda buena obra. Porque ahí está pues el testimonio, que vamos a andar agradando a Dios en toda buena obra y dando fruto. Por eso le dije, ¿por qué no tienen fruto? ¿Por qué no tienen fruto? Dice que tienen el Espíritu Santo. ¿Por qué no tienen fruto? Porque no tienen el conocimiento. Pero el conocimiento espiritual, no el físico, el espiritual. Porque cuando te unes al Espíritu Santo y te deja controlar por el dominio propio, entonces Él te revela su palabra, te guía su conocimiento y sabiduría e inteligencia espiritual. Por eso Jesús, cuando vino a los fariseos, les empezó a hablar espiritualmente y no entendían. Porque ellos conocían físicamente la ley de Moisés y no sabían lo que Él hablaba. En Juan capítulo 3 le dijo a Nicodemo, un doctor de la ley principal: Nicodemo, si no naces de nuevo, no vas a entrar o ver el reino de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Que tengo que meterme al vientre de mi madre siendo viejo y nacer de nuevo? ¿Cómo? Explícame. ¿Eres maestro de la ley y no sabes lo que te estoy hablando? Por eso dice Pablo que nosotros tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo y de conocimiento, para que podamos andar como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando mucho fruto en toda buena obra. ¿Cómo voy a llevar fruto y agradarle si no conozco al Señor cuál es su voluntad? ¿Cómo voy a llevar fruto si no ando como necio buscando lo terrenal antes de buscar lo espiritual? Ando como sabio. Para ser sabio tengo que buscar mejor que la plata, la sabiduría de Dios. ¿Por qué cree que dice Salomón en Proverbios capítulo 2 versículo 4? ¿No? Si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento. Qué importante, ¿no? Así que no buscarse del Señor porque ya está lleno. Lo que falta es que se busque llenar del conocimiento. Para que usted se deje que el Espíritu le controle y lo guíe y lo lleve a hacer la voluntad de Dios. Ahí va a andar como sabio, ahí va a dar testimonio, ahí va a estar lleno de fe, lleno de gozo, lleno de paz, lleno de justicia. Aplauda al Señor. Por eso es importante, hermano, que usted escuche la palabra verdadera y no se deje engañar por falsos predicadores o falsas doctrinas. Por eso dice, siendo que llenos del Espíritu Santo y del conocimiento de Dios, para saber cuándo el Espíritu nos va a guiar a toda verdad. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Alabado sea Dios para siempre. Levante su mano ahí. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia, porque sabemos que eres tú el que ha hablado, Señor. Y perdónanos, mi Señor, si estamos andando como necios, buscando lo terrenal, buscando lo material, y estamos descuidando andar como sabios, buscando la sabiduría, para poder saber cuál es tu voluntad, mi Señor. Nos arrepentimos y nos apartamos en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, una vez más, que tu presencia y tu palabra pueda limpiar y purificar y glorificar y santificar nuestras vidas. Porque creemos, Señor, en esta palabra que es espíritu y es vida, que tú, Señor, estás haciendo la buena obra en nosotros y que tú quieres que nos llenemos de tu presencia por el conocimiento para llevar y saber qué es lo que tenemos que hacer en este mundo humano y que tu espíritu nos pueda guiar en todo momento a hacer tu voluntad. Por eso te damos gloria y honra y alabanza por las cosas que estás haciendo en nuestra vida, Señor, porque creemos que tú tienes el control de todo lo que estamos pasando en este mundo humano y creemos que tú lo vas a llevar a la perfección. Por eso te damos gracias por un día más de vida. Gracias por las pruebas, las luchas, las circunstancias, la escasez, la enfermedad, tribulación y angustia. Gracias por todo y en todo, Señor. Sobre todo te damos gracias por tu presencia, Señor, porque sabemos que separado de ti nada podemos hacer. Y declaramos por fe, Señor, una vez más, que esta palabra que convierte al alma no va a regresar vacía, sino que dará el fruto por el cual tú le enviaste a cada uno de nosotros. Y declaramos por fe también, Señor, que nosotros
y nuestra familia, te serviremos para siempre. Y lo declaramos por fe. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén.